Muy bien, 11 minutos pasaron de las 5 de la tarde de este viernes 11 de septiembre y ya estamos en contacto con el artista José Luis Tuñón, porque ¿qué pasa? Recuerdan que Fundacruz está recordando a sus artistas a lo largo de los 30 años, de 30 ciclos, más de 30 ciclos, y bueno, vamos a recordar a quien expuso, fue la primera muestra del ciclo 1994. José Luis, Pablo Bicher te saluda para L12, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia de Río Gallegos. Muy bien, qué lindo escucharte. Has estado en distintas oportunidades. Bueno, tenés relación con Río Gallegos por tu apellido, ¿verdad? Sí, yo soy nacido en Río Gallegos y viví ahí hasta casi los 20 años que me fui a estudiar y después regreso regularmente. Además tengo mucho contacto con la actividad de Gallegos, sea en el campo del psicoanálisis o en el campo del arte, pero estoy en contacto siempre. Bien, tus dos profesiones, ¿no? Claro. El psicoanálisis y el arte, la pintura, la escultura. ¿Cómo vas combinando? Hice escultura alguna vez en una época, pero no es exactamente eso, digamos, lo que hago actualmente. Bien. Recuerdo tu paso por el Minichelli, después claro, por Fundacruz, así que en distintas épocas fuimos conociendo. En el Minichelli expuse en dos ocasiones, expuse en él, creo, en el 87 y después en el 2014. Bien. En el Minichelli. Y en Fundacruz, claro, en 1994 fue el arranque, sí, con una muestra que yo la había presentado acá en Comodoro, después en el Centro Cultural Recoleta, que también recién empezaba su tarea, no recién empezaba, pero más o menos, y después cerró esa especie de gira en Río Gallegos, ahí en la Casa de la Cultura. Bien. Recordemos, José Luis, ¿qué trajiste en aquella oportunidad? En aquella oportunidad era una muestra... eran básicamente ensambles, porque yo estaba ensayando una especie de técnica, vamos a decirlo así, no es exactamente una técnica, una especie de collage que utilizaba el soporte tradicional, sí, pero mezclando allí elementos diversos. Por ejemplo, volúmenes, por ejemplo, figuras modeladas, figuras talladas, figuras vaciadas en plomo, objetos que encontraba por la calle, textos, todo eso en el marco desbordado, roto de la pintura, digamos, porque también había objetos en el borde del soporte, entonces era un poco el ensayo de cómo salir del soporte. Ese fue el arranque de cómo salir del soporte tradicional. Claro, patear el tablero y salir de lo convencional. ¿Y cómo reacciona el público, el observador? Y eso hoy en día ya es viejo, digamos. Ya nos acostumbramos. El soporte se rompió de todo y ahora el arte está dando vueltas por la calle, digamos. Sí. Tanto que no hace falta que lo hagan los artistas, lo hace la gente misma, así que claro. Ya eso se rompió. En aquel momento era novedoso, porque por lo menos para la zona, porque en otros lados también había mucha gente haciendo eso desde hacía mucho tiempo. Claro. Sí, cuando empiezan a surgir las instalaciones, ¿no? Que era una palabra nueva en ese entonces. Claro, bueno, yo llegué a Gallegos un poco después, 94, 6 años después, cuando empezó la actividad floreciente del Centro Cultural Santa Cruz, me acuerdo haber llevado una instalación. Claro, sí. Claro. Fantástico. Bueno, José Luis, ¿y cómo te está tratando la pandemia? Vos sabés que vamos hablando con distintos artistas, algunos siguen trabajando bastante normalmente, otros la están padeciendo. ¿Cómo es tu caso? Para mí significó como una especie de pausa, pero no una pausa de parálisis, sino como no hay compromisos que responder, porque todas las carteleras institucionales, digamos, están suspendidas hasta nuevo aviso, salvo lo que se hace virtual, lo que se puede trabajar de manera virtual. Seguro. Así que yo tenía una muestra en el Minichelli para junio, que quedó en pausa, digamos, hasta nuevo aviso. Esa se suspendió y entonces lo que estoy trabajando es como en una especie de revisión de lo hecho, revisando algunas ideas, viendo por dónde va la cosa ahora, dibujando, y
y te diría que el eje del trabajo actualmente pasa por la escritura. Lo que más estoy haciendo es escribir. Bien, fantástico. Ese es un poco el asunto. Escribir y dibujar, que es como lo más sencillo, porque a esta altura del partido no tengo tantas ganas de seguir produciendo objetos, digamos, ¿no? Ni pinturas, mucho menos una escultura. La sola idea de tener que empezar a tallar un pedazo de madera hoy en día me cansa antes de pensarlo, nada. ¿Y qué será? ¿Que son etapas? Uno trabaja, es como que son series que van culminando y se hacen pausas también, ¿verdad? Sí, tal cual. Además, bueno, tengo esta cuestión de que todo lo producido, mucho de lo producido lo tengo yo. Todavía algunos hay colecciones que las han recibido, a las obras, pero muchas las tengo yo, y eso implica cierta responsabilidad por la conservación. Así que lo que más me atrae hoy en día es la idea de una obra que no ocupe lugar, que no tenga que ser cuidada. Si fuese una obra inmaterial, claro, sería como el ideal. Fantástico. José Luis, y desde el psicoanálisis, ¿cómo ves lo que nos está pasando? Y es una etapa muy complicada, porque introduce una novedad que hasta ahora no estaba. Lo voy a decir de manera un poco burra, y me van a saber entender, pero hasta ahora en muy pocas ocasiones se paró el mundo. Claro. Y ahora se pararon algunas cosas básicas, como por ejemplo la economía, que parecía el motor del universo, intocable. Seguro. Y sin embargo, ahora está todo patas para arriba, nadie sabe muy bien cómo va a seguir, pero de todos modos la cosa va por acá y por allá. Debe haber mucha gente que la está pasando muy mal, especialmente aquellos que no pueden mantener la distancia social, porque o el trabajo, por lo que fuese. Seguro, sí. Por el hacinamiento. Hay mucha gente que vive en condiciones muy precarias. Y después lo que me parece que es un fenómeno de los que veo con mucha atención es la aparición del descreimiento. Porque todo lo que está ocurriendo nosotros lo recibimos vía noticias, y eso es un esfuerzo de fe. Hay que creer que eso es cierto. Claro. Y hay que creer mucho más de lo que creemos habitualmente. Creer en la gravedad, creer en el virus, que no lo ve nadie. Hasta que no vemos un familiar enfermo, un vecino, hasta que no empieza a ocurrir cerca nuestro, hay que hacer un gran esfuerzo para creer que todo eso ocurre. Entonces creo que la reacción de las personas es algo así como una especie de descreimiento generalizado, que se traduce en estos actos locos que uno ve por ahí, de gente que sale a festejar y hace una fiesta y se contagia. Sí. Bueno, incomprensible, sí. Claro, que uno no sabe muy bien qué pasa. Bueno, creo que hay ahí como una especie de ruptura con el juicio de realidad. Claro. Y al romper con el juicio de realidad, las personas quedan en una situación muy particular, porque en psicopatología eso se le llama delirio. Claro. Pero en la vida cotidiana no tenemos un nombre para alguien que ha decidido romper con la creencia común. ¿Sí? Cuando uno rompe con la creencia común, queda en la misma posición que alguien que está delirando. Sí. Tiene que inventarse una historia por sí mismo, y las historias inventadas por uno mismo se llaman delirios. Claro. Así que eso es lo que me parece como peligroso, digamos, ¿no? Sí. Por cómo remontarlo después, eso, porque socialmente eso va a ser un gran esfuerzo, digamos. Se generan divisiones, hay mucha bronca, hay enojos, bueno. Seguro. Todo eso después hay que poder llevarlo adelante. Claro. Y aquí sucede en tu ciudad natal, que una comunidad chica, ¿no? Pueblo grande, como se dice ahora, donde ni siquiera las primeras muertes terminan persuadiendo a algunos de no hacer macanas. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Que ya nada asusta. Claro, bueno, digamos, ese no es una novedad, porque si uno piensa en otras manifestaciones más cotidianas, no sé, por ejemplo, la gente que se pone en riesgo con alguna conducta que atenta contra su salud, no sé, supongamos, manejar a más de 180 kilómetros por hora en una de las rutas nuestras, ¿no? Claro. Y quedar con el auto para arriba y ponerse en riesgo, el fenómeno es el mismo. No me va a pasar a mí. Claro. Hay una especie de desmentida de la muerte, porque claro, de la muerte nadie tiene noticias.
Nadie volvió para contarlo, como claro, se dice, ¿no? sí, Entonces, se puede desmentir tranquilamente, se puede decir, no, a mí no me va a pasar, le va a pasar a otro, lo hacemos todos, no es que estará pasando a otro, qué barbaridad, pero no lo asumimos como propio. Por eso digo, esa es la ruptura con lo común de la creencia, porque si esa creencia no se mantiene, y se rompe el puente con la realidad. La realidad, vamos a decirlo de manera un poco bruta, hay que creerla, no es evidente por sí misma, ¿sí? Claro. Uno puede tener una realidad delante de los ojos y no verla. Oh, ni hablar, ¿no? Los fanáticos. Exactamente. José Luis, y volviendo al ámbito artístico, conversarás con colegas, me imagino, colegas, amigos. ¿Qué se escucha de los otros artistas? Digamos, vamos a ponerlo así, la dificultad mayor está en lo que el arte constituye su medio de vida. Claro. Para ellos la cosa está más complicada. Porque los talleres no están funcionando y los que no alcanzan a pasar eso al modo virtual, que es complicado, porque acá está de por medio el oficio. Seguro, sí. Y el oficio, a ver, lo virtual está muy bien, pero lo virtual no tiene cuerpo. Todo lo que incluye el cuerpo en lo virtual no entra. Claro. Entra un parecido, como si fuera el cuerpo, pero que en realidad es una imagen y un sonido, pero... es como una piña en la película, digamos, ¿no? Sí. La piña no está. Y el arte en época de crisis termina siendo un lujo, más que nunca. No sé, porque por otra parte se ha expandido notoriamente. Uh-huh. Paradójicamente los recitales por streaming, las obras de teatro, de títeres, incluso los talleres y todo, tiene una expansión y un consumo que no tenía antes. Se están rediseñando. Entonces, sí. Claro, no sé si era un lujo. Un lujo la contemplación de obras de arte puede ser, pero hoy el arte está más cerca de una práctica que de la contemplación. Bien. Estamos en otro campo, digamos. Bien. José Luis, un placer conversar contigo porque, bueno, hay distintos aspectos, ¿no? Desde lo artístico, desde psicoanálisis y sos nativo de Río Gallegos, conocés nuestra idiosincrasia, así que un gusto conversar contigo en estas 2 semanas donde tu obra va a estar siendo recorrida desde las redes sociales de Fundacruz Casa de la Cultura. Bueno, le mando un saludo a la gente de Fundacruz, que ha sido siempre muy amable y cariñosa conmigo, así que muchísimas gracias por esto, ¿no? Bien, muchas gracias por participar, hasta pronto. Bueno, gracias, Pablo. Chau. Conversábamos con el artista José Luis Tuñón. Nació, creció en Río Gallegos, después su carrera profesional y artística lo llevó a otros lados. Él expuso en enero del 94 en Fundacruz, que cada 2 semanas están a full sus redes sociales recordando a distintos artistas de los últimos 30 años.